7:44, saludo al ministro de Energía y Minas, Roberto Luque. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Quiero empezar preguntándole por el tema del descuento del 50% en las planillas eléctricas. Tiene que venir desde este mes, está implementado. ¿Cómo se operativizó? Buenos días. Buenos días, Milton. Buenos días, Liz. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, a partir del 29 de mayo y a partir del 30 de mayo, para las facturas electrónicas y físicas correspondientemente, va a ser aplicado el 50% de la planilla del mes anterior, de la planilla anterior. Ahora, ¿cómo va a ser visible quizás este descuento para que la ciudadanía, los ecuatorianos, efectivamente, ministro, perdón, buenos días también, vean reflejado, ¿no?, este porcentaje de reducción del cobro por la facturación de consumo de luz? Bueno, lo primero que tiene que entender la ciudadanía es que el corte que se hace, por ejemplo, si es que el 29 de mayo le llega una planilla a un usuario, esa planilla corresponde a aproximadamente un mes anterior. Entonces, el valor del 50% no va a ser aplicado sobre ese mes que acaba de pasar, sino sobre el mes anterior. Es decir, a la persona que le llegue el día de mañana, por ejemplo, el 29 de mayo, va a recibir el descuento aplicado sobre el consumo que se realizó entre aproximadamente finales de marzo y finales de abril, que es la palabra del presidente, en otras palabras, ¿no? Podemos ver un gráfico de cómo va a venir la planilla, porque va a venir claramente identificado. Podemos poner, ahí está, cómo la planilla va a venir con esta rebaja del 50%, ustedes ven subrayado en amarillo, es decir, lo único que se aplica es el descuento al consumo eléctrico. El resto de componentes de una planilla siguen absolutamente normales. Sí, es correcto. Se suma el valor del subsidio, se suma el valor del consumo y el tema de comercialización. Esos tres rubros del mes pasado, como estoy insistiendo, se aplica el 50% en la planilla que a partir del 29 y 30 de mayo están llegando en versión electrónica y física correspondientemente. Bueno, entonces hay que estar atentos a esa reducción. Ahora, ministro, usted decía hace unos días atrás que estos cortes de energía que va a haber en ciertos sectores de Guayas y Manabí no son apagones, sino que se debe a mantenimientos ya programados. Pero también señalaba que hay un avance de mejoría significativo en el ámbito energético. ¿En qué exactamente, cuánto se ha mejorado desde el 1 de mayo que no hay apagones? A ver, seamos claros sobre el tema de los mantenimientos. No es que no son apagones. Lo que yo dije es que no son racionamientos programados por falta de generación. Lo que tuvimos en abril, en donde hubo apagones por déficit de generación, resultó en racionamientos incómodos para la ciudadanía, muy incómodos, de bastantes horas y bastantes días seguidos. Sin embargo, ahora las empresas distribuidoras siempre tienen que estar haciendo mantenimientos por varias cosas. Ejemplo, reemplazos de materiales, de cables, reemplazos de postes que están por caerse, y eso implica que por la seguridad de los trabajadores que vayan a hacer tengan que cortar en ciertos sectores específicos por horas muy limitadas de un día y sobre todo no días seguidos. Entonces, ese tema no cuajó bien, no caló bien y se percibió como que iba a ser que los cortes regresaron o los cortes volvieron. Entonces, lo que yo estaba diciendo es que hay que justificar bien esos trabajos y comunicarlos oportunamente para que la ciudadanía sepa específicamente qué sectores van a ser cortados, por cuántas horas y sobre todo que sepan que solo es ese día y al día siguiente volverá a la normalidad porque ya se hicieron los trabajos que se tenían que hacer de mantenimiento. Antes de avanzar con la situación eléctrica del país, quiero cerrar con el tema de las planillas eléctricas. ¿Cuánto le cuesta al gobierno esta rebaja del 50%? Nosotros hemos estimado que lo que deja de percibir las empresas distribuidoras en total va a ser del orden de $40 millones. Ministro, y quiero aprovechar también porque nos hacen una pregunta a propósito de que usted está aquí. ¿Qué pasa con las personas que tienen convenio de pago? ¿Se suma al valor que están pagando por ese convenio el 50% de la planilla correspondiente al ofrecimiento de la reducción del 50%? Esa es una muy buena pregunta y no tengo la respuesta en este momento, pero aseguro que después de la entrevista les haré llegar la respuesta para que la puedan comunicar. Ministro, ahora sí, hablemos de la situación del parque hidroeléctrico, sobre todo del país. ¿Cómo está en estos momentos todo el sistema nacional interconectado? ¿Qué pasa con los apagones? Usted ha dicho hasta el 2 de junio por lo menos no vamos a tener apagones. ¿Se tiene previsto qué va a pasar después del 2?
Sí, yo puedo anunciar hoy que después del 2 de junio, por lo menos por una semana adicional, no va a haber apagones. La situación hidrológica ha mejorado bastante, que ha hecho que los embalses, sobre todo en Mazar y Paute, que son los embalses que controlamos volumen de agua, hayan aumentado considerablemente, y eso nos permite tener holgura en el tema de generación eléctrica. Adicionalmente, Coca-Cola Sinclair está generando sin problemas. Tuvimos un mantenimiento programado el fin de semana para arreglos de sedimentación de la captación. Igual yo estaré yendo a territorio mañana a Coca-Cola a ver qué se puede hacer y tomar ciertas decisiones, pero en general la situación ha mejorado considerablemente desde abril, y lo que estamos haciendo ahora es tomando previsiones para el siguiente posible estiaje. Antes de hablar más quizás de la situación de Coca-Cola Sinclair, le quiero preguntar, ¿esta mejoría ha llevado a que se suspenda entonces por ahora también la compra de energía a Colombia? A ver, el tema de la compra de energía a Colombia es un tema muy importante. Yo la semana pasada estuve en Lima en un directorio de la CAN, en una reunión de la CAN, en donde hemos tomado pasos muy buenos en materia de interconexión regional eléctrica, y eso es bueno porque nos da redundancia en un sistema. La redundancia permite que, por ejemplo, hubiéramos atacado mucho mejor una crisis estando interconectados no solo con Colombia, sino también con Perú. Pero lo que hay que entender de estos mecanismos internacionales es que muchas veces son precios spot, es decir, se decide día a día, primero la necesidad y luego la compra en función del costo que ésta tiene, y comparándolo con los costos de producción nacional, o en ciertos casos, como fueron los estiajes, comparándolo con el costo de no producir energía, que es mucho más caro, ¿no? Ahora, pero se habla de conformar hoy en día estamos... Perdón que le interrumpa. Hoy en día estamos generando sin importación de Colombia. Ahora, pero se habla de crear este mercado andino eléctrico regional, ¿no? Pero es un proyecto al corto, al mediano plazo. ¿Y cómo se va a regular ahí sí la compra y venta de electricidad? Que eso entiendo es el principal objetivo de dar paso a esta conformación de un mercado regional. A ver, la compra y venta con Colombia está establecida en un acuerdo de la CAN, en una decisión que se llama la 816, en donde existe un anexo de cómo se establece el mecanismo de compra y venta con Colombia. Afortunadamente hemos hecho gestiones para que dentro de la generación eléctrica de Colombia también se considera la generación de ellos producido por gas, que hace que el costo de las generadoras de ellos bajen, y por ende el precio a las que nos lo vendan pueda ser más reducido también. Pero de todas maneras el mecanismo de compra y venta con Colombia no deja de ser un mercado spot, que día a día se establecen los precios, sobre todo por cómo funciona el mercado comercial de ellos, en donde la mayoría de generadores son generadores privados. Ministro, a propósito del tema de compras, ¿cómo está el proceso de la barcaza? ¿Se va a alquilar, se va a comprar una barcaza? La energía que se necesita todavía, sobre todo en el parque térmico, ¿cómo está en camino? A ver, aquí hay varias noticias que están en desarrollo, digamos, porque hay ciertos pasos que tenemos que cumplir para la compra, pero lo más posible es que nosotros terminemos con el alquiler de una barcaza, la compra de una barcaza que la fuimos a visitar, y la compra de generación adicional permanente en tierra, y todos esos detalles se están haciendo, pero más o menos esos valores sumen cerca de 300 megavatios adicionales que estamos tratando de agregar al sistema interconectado con compras de emergencia. 300 megavatios entre el alquiler de una barcaza, la compra de otra barcaza, la compra de una barcaza y poner en tierra más generación. 300 megavatios entre todo. ¿Para cuándo y por cuánto? Tenemos ahorita varias ofertas que responden a el primer paso, que es el estudio de mercado. De ahí nosotros hemos preparado términos de referencia y esos están siendo publicados. Los contratos se estarían firmando entre mediados de julio y inicios de agosto, y de ahí los tiempos que se demoren en llegar los diferentes equipos. La barcaza, la de alquiler, nos han dicho que demora aproximadamente 30 días en estar acá. Esa entonces sería una medida de prevención para el estiaje que se anuncia pues pudiera comenzar entre septiembre y octubre de este año. Esa es una de las medidas de prevención, compra de generación. Del otro lado tenemos que estar jugando con la demanda. A pesar de que el efecto más importante de la crisis energética ha cesado por el momento, lo que tenemos que decir es que la crisis como tal no se ha acabado. Tenemos un serio problema que es el resultado de varios años de inacción y de falta de inversión en generación, en mantenimiento, y esto genera un problema que no se lo resuelve solo con compra de generación. Tenemos que también invertir en transmisión, tenemos que ser conscientes como ciudadanía de que los consumos se pueden reducir,
y ese trabajo lo tenemos que hacer en conjunto, ¿no? Ministro, yo sé que está en Fiscalía, pero la investigación que se presentó por el presunto boicot al sistema eléctrico ecuatoriano provocó además que se generen vacantes, digámoslo así, en algunas empresas eléctricas. Por ejemplo, la empresa eléctrica Quito tiene nuevo gerente, va a nombrarse nuevo gerente. ¿Cómo está el proceso? Sí, va a nombrarse nuevo gerente, vamos a convocar a directorio seguramente la próxima semana y va a haber un nuevo gerente y en general estos cambios a veces pueden demorar un poco más de lo que queremos. En la Agencia de Regulación y Control, tengo que decirlo, tenemos serios problemas con gente que no está ayudando a resolver ciertos temas normativos en donde se necesitan informes y que necesitamos acelerar para que la inversión privada pueda ser un factor importante en ayudarnos a resolver esta crisis, que es algo que dije desde el día número 1. Ministro, si bien quizás es una competencia del Ministerio de Trabajo, debe ser, asumo, en concordancia con ustedes, ¿no? Este tratamiento de ver sueldos demasiado elevados en algunas empresas del país, entre esas me recuerdo casos de CENEL, incluso en SENACE. ¿Cómo se ha avanzado en torno a eso? A ver, aquí no es que es el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Energía y Minas, esto es un tema a nivel gobierno, esto es algo que no puede pasar y que los ecuatorianos necesitan saber lo indignante que es que en empresas en donde recibo la mayoría de quejas por servicio al cliente, resulta que hay sueldos y personas que ganan por servicio al cliente cerca de $13.000 mensuales. Eso es inconcebible. Hay gente que gana sueldo de $1.000 pero termina recibiendo $3.000 y hay gente que por subsidio de antigüedad tiene 30 años y recibe hasta $4.000, pero otras personas que también tienen 30 años de antigüedad no reciben subsidio de antigüedad. Entonces, esas distorsiones a esos contratos colectivos hay que cortarlas, hay que terminarlas y este no es un esfuerzo del ministro Luque de Energía y Minas, este es un esfuerzo de todo el gobierno y todo el sector que está en crisis. Yo entendería y todo el mundo tiene derecho a ganar un buen sueldo si es que está dando fruto a su trabajo, pero estamos en crisis y es un sector que no ha estado funcionando y estos temas realmente resultan indignantes y tenemos que hacer algo para cambiarlos. Eso lo estamos trabajando efectivamente con el Ministerio de Trabajo, pero con el soporte de todo el gobierno atrás. Vuelvo al tema de la generación, porque usted contó el tema de que se reparó la central de Pascuales, que hubo 3 técnicos que se llevaron, y empezó a generar casi 100 megavatios y casi enseguida se apagó, se volvió a dañar. ¿Cómo está esto? Sí, eso es un problema que tenemos en muchas de las generadoras térmicas, que no se han dado mantenimientos preventivos, correctivos en mucho tiempo, y cuando nosotros tratamos de hacer algo sobre esos temas, resulta que vuelve a caerse. En ese caso en específico, he tenido una reunión con la aseguradora la semana pasada, en donde les he pedido que ya hagan el reemplazo definitivo de esa pieza, y estamos trabajando para que eso dé resultados lo más pronto posible. Aprovechando el regresar a ese tema de la generación eléctrica, hace un momento usted señalaba que Coca-Codo Sinclair está funcionando bien, pero lo cierto es que hay preocupación por la erosión del río Coca y lo que esto puede ocasionar. Incluso se habla de una salida eventual de Coca-Codo. ¿Cómo se avanza también en el mecanismo de prevención, ¿no? Acogiendo todas las sugerencias y lo que se establece a través de informes relacionados a esta hidroeléctrica? Sí. A ver, aquí lo que hay que saber es que la erosión regresiva del río Coca es un fenómeno que en el tiempo va avanzando, como su nombre bien lo indica, y quizás estoy siendo redundante, pero es para que la ciudadanía tenga el entendimiento. Desde la cascada San Rafael, que fue la que sufrió el problema, se va erosionando y se va haciendo más ancho el río, aguas arriba, y la captación está aguas arriba de esta cascada. Ahora, en los últimos meses se ha frenado esta erosión regresiva y estamos parados, y hay un diseño hecho por la unidad Río Coca de SELEC en conjunto con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, en donde se establece unas estructuras que van a permitir que eso sea frenado en el tiempo. Ese proceso fue sacado a licitación anteriormente y ahora está con ciertos indicios de que se quiera declarar desierto. Mi instrucción ha sido muy clara al respecto de que ese proceso se tiene que rescatar, porque finalmente lo que están argumentando alguna gente es que las condiciones, las hipótesis del diseño con el cual se arrancó la adjudicación han cambiado.
Pero entendiendo el fenómeno natural el que estamos atacando, que es una erosión regresiva que va evolucionando en el tiempo, nos va a pasar lo mismo con algún otro rediseño que se haga. Entonces yo he planteado la alternativa de que se revea este tema y que se trate de rescatar un proceso en donde hubo 8 oferentes y en donde alguno de ellos va a poder ejecutar esa obra sin mayor problema, que no tiene mayor dificultades en el tipo de rubros que se tienen en una obra civil convencional que se puede trabajar ya. Ministro, gracias por acompañarnos. Sé que es mejor face to face, pero bueno, nos cruzamos. Pero salió bien. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Que tenga un buen día. Son las 7:59 de la mañana, momento ya de despedir esta emisión de noticias. Nos vemos mañana. Tenga buen día. Buenos días.